Hoy le vamos a presentar en este video la unidad sellada de la firma O4. Esta unidad está construida con celulosa sintética y vegetal para motores de 220 HP, 350 HP y 550 HP. Tiene un micronaje de 10 y 30 micrones. Nosotros vamos a hacer la prueba con uno de 10 micrones. El más grande, que es este, es para 564 litros hora, especialmente para proteger sistemas de Common Rail. Vamos a hacer la prueba. Vamos a sacar esto de acá y vamos a nuestro banco de prueba. Tenemos gasoil por un lado. Este gasoil ya está previamente contaminado. Le vamos a agregar un poquito más de agua para que ustedes vean un poquito más de agua. Le tiramos un poco de agua. Ya tenía agua este gasoil antes y ahora vamos a mezclar un poco. Mezclamos el gasoil con el agua y vamos a ver si la unidad retiene el agua. Lo bueno de esta unidad es que como es de papel sintético, no se tapa y no se tapa tanto y permite filtrar directamente a 10 micrones, cosa que en otras unidades no se podría hacer. Vamos a pasar el gasoil. En este caso no utilizamos una bomba porque si no se licuaría mucho el gasoil y no veríamos el efecto. Estamos pasando por la unidad. Está pasando el gasoil. Recuerden que esta unidad, partícula de 10 micrones, las puede retener sin ningún inconveniente. Esto puede ir en cualquier vehículo y protege el sistema de inyectores y demás partes del motor. Vamos a tirarlo todo. Ahí hemos pasado todo el gasoil con el agua. Vamos a dejar esto acá. Y vamos a abrir el purificador, el purgador, a ver el agua que retuvo. Vamos abriendo. Y podemos ver cómo está saliendo el agua que nosotros hemos agregado y que ya tenía, y las impurezas. Y acá, como pueden ver, el gasoil está libre de agua, está listo para usar. Esto impediría que el agua llegue a nuestro sistema en un gran porcentaje. Y recuerden que lo bueno de esto que es, al ser fibra sintética mezclada con papel vegetal, permite filtrar a un micronaje bastante importante. Si no, cualquier otro purificador tiene que filtrarlo a 30 micrones. Acá estamos filtrando a 10, que es muy alto porcentaje de filtrado. Como pueden ver, ahí está decantando nuestro
nuestra unidad sellada que está sacando todo lo que es el agua que quedó en el sistema. ¿Sí? Ahí vemos cómo está saliendo todo el agua. Vamos a cerrarlo, así vemos la diferencia entre el gasoil y el agua. Y el agua que decantamos. Ahí lo pueden ver, ¿eh? Esto es agua mezclado con un poco de gasoil. Y esto es gasoil puro sin una gota de agua. No sé si se aprecia que en el sistema no hay agua. Si no, se vería la separación. Y como pueden ver, no hay separación alguna, porque el agua ha sido filtrada por nuestra unidad sellada O4. Espero, bueno, que le haya servido este video, y como podemos comprobar, es efectiva esta unidad y la podemos usar tranquilamente en cualquier vehículo que requiera una protección mayor. Incluso se puede usar con la misma trampa de combustible que tenga la unidad, que ya venga de fábrica. No es necesario sacarla, sino se pone antes de la unidad de la trampa de combustible y se le agrega o si prefiere se le saca la trampa que tiene y se le pone esta unidad. La ventaja que, bueno, que esto está hecho para retener partículas de 10 micrones y decantar agua a muy alto nivel. Bueno, espero que les haya gustado este video. Como siempre, nuestras vías de comunicación, soldersrl@gmail.com o a nuestro teléfono 011 4249 1008 o a nuestra página web www.soldersrl.com.ar o www.purificadoressolder.com.ar. Muchas gracias por su atención y nos vemos en próximos videos.